Y ahora le presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Pablo Ulloa, quien es el defensor del pueblo, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirme nueva vez y gracias por el apoyo que siempre nos dan. Doctor, Bienvenido, Pablo. rendición de cuentas. Rendición de cuentas y además... 2023. Que fue recientemente presentada en el Congreso Nacional. Modalidad. Muy bien. Miren ahí la rendición de cuentas con una tarjeta. Digital. La austeridad, Como debe la ser. austeridad. ¿Cuáles son en trazos, ¿verdad? En trazos generales. Caminero, no, yo voy a hacer una anécdota de caminero para que me entiendan. De las críticas que yo hago es que el Estado Dominicano le asigna más recursos al juego de azar que a la defensa de los derechos. Y me entiendo cuando le explico que más dinero tiene la Lotería Nacional para promover el juego que el defensor del pueblo para defender derechos. ¡Qué barbaridad! Entonces, por eso nosotros que creemos en la transparencia, no nos limitamos nada más a decirlo, sino que todos los años hacemos este ejercicio que no está consignado en la ley. Nuestra ley lo que nos plantea es única y exclusivamente entregar un informe a ambas cámaras. Nosotros convocamos con la venia de los presidentes de cámara a los senadores y los diputados, en presencia de don Ricardo de los Santos este año y don Alfredo Pacheco, y hacemos un discurso que rinde cuenta de todo un año de ejecución del defensor del pueblo en conjunto para darle más sentido a la democracia y hacerlo tipo asamblea. Tipo asamblea. Yo tuve el privilegio de estar ahí y quisiera que nos cuentes, Pablo, un poco de los hitos que se lograron a nivel institucional con el Defensor del Pueblo como institución, que logró superar este año algunos puntos que venían pendientes desde hace bastante tiempo. Bueno, el hito que yo creo que más motiva, indiscutiblemente por la característica de una institución, es que ya nosotros tenemos la sede central en funcionamiento. Incluso yo terminando esta entrevista, voy a despachar desde la sede central, que está en la 27 de febrero. Me permitirán decir que está cerca de la Caonabo, al lado de Promipyme, cerca de Inaví, cerca de la Plaza de la Bandera. Para que tengan una idea, es una propiedad que se inició la construcción en el 2017. O sea... Tú llegaste a la Defensoría del Pueblo sin ni siquiera dónde sentarte. Entonces ya tenemos un primer elemento que desde el punto de vista de las acciones defensoriales marca un precedente porque da un sentido de propiedad. Y eso es entendible. O sea, el Nuevo Diario, Telemicro tienen una infraestructura, pero tienen recursos humanos. Entonces, ya el sentido de pertenencia se le está dando esta infraestructura y es lo que estamos tratando de marcar. Pero, como todos bien saben, yo me marco más en los procesos. Entonces, nosotros no solamente certificamos todos los procesos en calidad de servicio al ciudadano, sino que certificamos la institución en antisoborno, certificamos la institución en cumplimiento gubernamental. Somos la institución extrapoder de República Dominicana más transparente. Tenemos un índice de 98.55 según la Dirección General de Ética Gubernamental. Siendo autónomos no necesitamos o no estamos compelidos a hacer este proceso, pero lo hacemos. Incluso aumentamos 5% más que el año pasado. Además, somos los únicos que ejecutamos nuestro presupuesto en línea con un protocolo que valida el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Nosotros concluimos todo nuestro caso el año pasado. Además, todo el despliegue educativo que generó un impacto de más de 100.000 ciudadanos dominicanos en diferentes estrategias que creamos, no solamente la Constitución animada, diplomados, talleres, charlas. Es un mecanismo también, no solamente del garantismo, sino la parte educativa. Y ya con una sede central y todos los procesos certificados, nosotros ya podemos decir que hay una madurez institucional. Eso es la Defensoría del Pueblo. Sí, señor. Ahora, la Defensoría del Pueblo, mirando la dinámica del país, ¿cuál es el inventario que ustedes han podido hacer? A nivel institucional, a nivel de procedimientos, a nivel... ¿Qué cosas tenemos que hemos fortalecido y qué tenemos que mejorar? Nosotros entendemos, y creo que es una reflexión que tenemos que abocarnos todos los actores, económicos, políticos y sociales, entrar en un aspecto relacionado con los consensos. Entendemos que el elemento esencial ahora en esta etapa, que es interesantísima, porque la transición se está dando dentro de un mismo partido, es generar confianza. Y ahí los actores políticos tienen que sentirse confiados justamente de que se van a hacer una serie de reformas que nosotros le llamamos pactos.
y ahí quiero ser un poco más amplio. Nosotros tenemos en el artículo 241 de la Constitución un concepto amplio de estos pactos, y de ahí se desprende la ley 1.12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, y creo que el lunes la lectura que se le da en la semanal al discurso del presidente es justamente estos nuevos pactos que él plantea con República Dominicana 2036, y el artículo, el editorial que usted escribió esta semana, 2, le dedicó al tema de la nueva República Dominicana, va por esa línea. Ahora bien, nosotros planteamos concretamente que esa ley 1.12, que es la que está vigente, dice un pacto fiscal, que es más allá que una reforma, y quiero aseverar esa parte, un pacto educativo que se firmó pero está desfasado totalmente, incluyendo su ley, la 6697, que no tiene razón de ser en este contexto. Incluso voy más lejos y pongo un ejemplo. El Consejo Nacional de Educación no tiene razón de ser para la gobernabilidad del sistema educativo. Y a partir de ahí, los resultados que vamos a tener siempre son deficientes, aún invirtiendo un 4% que drena las finanzas públicas y la sociedad dominicana. Un pacto eléctrico que fue firmado, pero indiscutiblemente tiene dos baches esenciales. Hay un flujo de caja negativo que se compensa con el Estado, invirtiendo recursos todos los años. Y que va en aumento. Y drena por casi 1.500 millones de dólares las finanzas públicas, que es parte del hoyo que tenemos, y un déficit técnico que se va en pérdidas. Por lo tanto, hay tres pactos que indiscutiblemente la ley lo plantea. Pero por la experiencia, y ahí entro de nuevo a martillar su pregunta, está el pacto por la seguridad social, que nos está llevando a entender que ya van a venir las primeras pensiones según la ley de la seguridad social, y un pacto por el mercado laboral, que es más allá que la discusión de la cesantía. Ahora, doctor, hay una experiencia interesante que el país vivió en el proceso de reforma de 1990, que se modificaron prácticamente todos los códigos laboral, código penal, tributario, financiero, aduana. El doctor Balaguer usó a Agripino Núñez Collado como un elemento cohesionador de consenso. De hecho, cuando iba a la reunión, encabezar la reunión, se sentaba él y Agripino lo ponía en el lado. ¿Pudiera ser el defensor del pueblo el Agripino de ahora de coordinar, ayudar al gobierno y a la sociedad dominicana a hacer consensos en los proyectos importantes? Porque este es un tiempo de reforma y el gobierno lo está planteando. Incluso, para tener claros los criterios y las formas que habría que elaborar. Incluso en el discurso justamente menciono mi experiencia con el monseñor y una frase que él me enseñó, que siempre me recordarán como un consenso, como un catalizador del consenso. Y es parte, yo creo, que de esta reflexión que tiene que hacer una persona que está abocado al principio de la neutralidad. Al defensor del pueblo no le pueden tildar de ningún interés, salvo que no sea el interés superior, ese pacto social. Y yo creo justamente que es el momento de poder hacer un alto. ¿Ha habido algún acercamiento entre la Defensoría del Pueblo y el gobierno con ese propósito? Continuamente, incluso nosotros no hemos visto en interés, justamente cuando vimos ese planteamiento de esa República Dominicana 2036, de buscar toda la información con los actores, tanto con competitividad, con el Ministerio de la Presidencia, con el mismo presidente, porque entendemos que lo mejor que puede hacer el defensor del pueblo es ponerse a hacer la tarea para estar listo para todo tipo de pacto o reforma. Con el sector privado por igual hemos hecho contacto, porque al fin y al cabo lo que tienen que hacer personas de Estado es estar a la vanguardia para poder tener opinión, como hemos hecho en otros escenarios en esta gestión, y usted ha sido parte en algunos escenarios que nosotros hemos tenido que incluso luchar juntos. Okay. Pero están las condiciones dadas para eso, porque el gobierno que está cerrando tiene una experiencia ya inicial con el Consejo Económico y Social que nos deja con un mal sabor en ese sentido. 13 mesas, de las cuales solo avanzó la de la Junta Central Electoral, algunas no llegaron a tener propuestas concretas, temas tan importantes como la seguridad social, todavía ni siquiera tenemos claro qué es lo que se va a modificar. Entonces, ¿hay condiciones para realmente y hay voluntad política de tener una construcción de consenso en este momento? Mira, Laura, las reformas del CES fueron todas negativas. Y hay que ser claro. Yo creo que esta sociedad, nosotros tenemos que estar llegando a un punto donde podamos decir lo que es blanco, blanco y lo que es negro, es negro. De todas las planteadas, la única que llegó
fue la de la Junta, y fue porque la Junta hizo una propuesta. Y fue la que mandó, porque tiene capacidad de elaboración, iniciativa legislativa, y la mandó, y de esa fue la que se generó toda una discusión en el Congreso de la República y llegamos a feliz término. Ahora, si lo vemos en el macro, fíjate que nosotros tenemos una ley del régimen electoral y tenemos la de los partidos políticos. Y la de los partidos políticos, a su vez, es un Frankenstein. Porque el Tribunal Constitucional generó una serie de sentencias que fueron menguando su capacidad de acción, y hoy lo que tenemos es una ley de partidos políticos que no tiene ni siquiera la capacidad de fiscalización. Lo que queda de eso. Lo que queda ni siquiera te da la capacidad de poder definir lo que es el transfugismo. Y ahí ha sido parte del debilitamiento de la esencia de la democracia, que son los partidos políticos. Entonces, si nosotros vamos a abocarnos a hacer un proceso real y efectivo de reformas estructurales en República Dominicana, tenemos que buscar actores que den credibilidad, pero también que operativicen. Porque nosotros que tomamos la iniciativa de pedirle al CES que nos abra la puerta para poder ser parte de las 13 mesas, veíamos cómo se iban perdiendo la capacidad operativa hasta el punto tal que se perdió todo. Ahora, ¿qué nosotros sí hemos hecho? Para también que el pueblo dominicano entienda que el defensor del pueblo no se queda nada más en el elemento de la crítica. En el mes de julio nosotros vamos a tener un congreso bienal del defensor del pueblo, que es sobre seguridad social, donde están todos los actores convocados y van a participar en espacios particulares, y es el día 17 y 18. Y eso surge del Informe Nacional de Derechos Humanos, que es un hito del defensor del pueblo que presentamos en diciembre, y ahora lo que vamos a hacer es justamente hablar de seguridad social, porque fue el primer derecho fundamental que dice la sociedad dominicana que es vulnerado en el país. Entonces, a partir de esa actividad, nosotros podemos tener una relatoría que es con la que vamos a discutir en el Congreso, con nuestra unidad legislativa, que es otro hito institucional que nosotros hemos creado. Por lo tanto, el defensor no solamente está presto, dispuesto a ser ese mediador que decía don Percio, sino que también está elaborando documentos con todos los actores para, una vez el Congreso, en la nueva legislatura, o el Poder Ejecutivo, con la mayoría que tiene el presidente de la República y ya validado en unas elecciones como fue, bueno, el defensor puede llegar con un documento y centrarnos en discusiones de peso, porque ahora mismo lo que la sociedad necesita es poder hacer las transformaciones para hacer una transición democrática en República Dominicana y caer en un estadio superior, que más personas puedan recibir los bienes y servicios que les corresponden, y que con eso mengue la pobreza y que exista una igualdad social como corresponde. Pero en el caso que tú planteas, uno puede interpretarlo de la siguiente manera, que el CES, el Consejo Económico y Social, cuando se convoca, es como para obstruirlo todo, porque primero se convocó el CES para tratar algunos temas el año pasado. No se avanzó absolutamente nada porque se esperaba que el gobierno planteara las cosas que quería reformar, pero nadie desde la sociedad ni tampoco de los partidos planteaba, porque el gobierno tampoco lo hizo. O sea, es como perder el tiempo. Lo que pasa es que si algo nos enseñó Monseñor, es que él llegaba con un consenso previo. Entonces, ese trabajo de mediación, y lo vimos con el tema relacionado con los maestros y el Ministerio de Educación, tú tienes que hacer un trabajo previo a llegar al lugar, donde tú puedas crear consensos para el consenso. ¿Ya estos son los puntos que vamos a definir? Bueno, pues estos son los puntos que vamos a tratar. Los temas libres los podemos ver al final, pero vamos a concentrarnos aquí con temas esenciales. Y ese consenso para el consenso es lo que te permite ir cerrando temas y que vayamos al final con los temas que sean más difíciles. Son 3. Bueno, pues para esos 3 vamos a hacer ya la última reunión y hacemos un cierre. Y ya. Pero no podemos estar reunidos sobre reunidos. Bueno, ahí está don Percio. Hemos hecho un esfuerzo. Pero ya llegamos a 5 puntos y esos 5 puntos son los de cierre. Si hay que cerrar con una nota disidente, bueno, se da incluso en los tribunales. Cuando tú haces sentencia disidente, tú pones cuáles son los puntos que tú no estás de acuerdo. Pero si, por ejemplo, en el Constitucional, que fue mi experiencia, existen 9 votos, hay una sentencia, bueno, tú haces tu voto disidente, aparecen los 9 votos a favor y los disidentes se ponen al final y ahí sale para la historia cuál es tu posición referente a ese derecho o a esa acción que tú estás votando o a ese convenio internacional que tú estás refrendando desde el punto de vista de la constitucionalidad. Entonces ahí entra justamente un catalizador que se puede dar a una mancuerna. El CES y el defensor, claro que sí. Yo lo que creo que nosotros sí tenemos que estar claros de algo.
Nosotros ya entramos en una fase donde la economía, lo social y lo político tienen que ponerse a la misma par. Bueno, y ahora mismo estamos jugando un desfase. El CES pudiera ser el escenario de discusión, más digamos, la Defensoría puede ser el que ayuda a canalizar esos consensos, a hacer el ambiente, que era el rol de Monseñor. Es decir, y tú dirás, bueno, Monseñor se murió, Balaguer se murió, Juan Bosch se murió, Peña Gómez se murió, pero ese liderazgo, a pesar de que era mucho más ríspido, había más contradicciones, incluso de carácter ideológico, llegó a grandes acuerdos. Incluso a nivel empresarial y sindical se lograron muchísimos acuerdos. Mire, yo voy a ir más lejos. El escenario ideal del Congreso, indiscutiblemente, pero yo voy un poquito más lejos. El mes pasado yo escuchaba en Santiago el aniversario del CONEP. Y al escuchar a Celso Juan planteando que ellos estaban dispuestos a llegar a hablar del concepto de ilusión para bajarla de un 43 a un 23 y ponerlo en el promedio de la región, es un paso de avance del empresariado, consciente de su responsabilidad social, que están planteando cómo se puede hacer una reforma desde el punto de vista impositivo sin tener que afectar a otros sectores. Entonces fíjese cómo la clase económica está consciente del escenario en que estamos y también está planteando situaciones que no implicarán necesariamente aumento de la base impositiva, afectar a sectores que se le amplíe el porcentaje que está pagando. Entonces, sí, yo creo que hay sectores que están mandando mensajes correctos. Ahora, yo entiendo indiscutiblemente que tanto el CES, el Defensor del Pueblo, el Congreso de la República, tienen que jugar un rol interesantísimo en este proceso que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, para no personalizar, el Poder Ejecutivo tiene que definir esa ruta crítica. Creo que el lunes hubo un escenario interesantísimo. Creo que ahora viene una fase en la cual los sectores tienen que ser contactados y poder hacer una hoja de ruta. Porque, ¿qué pasa? Esa Constitución 2010 dejó a su vez 71 leyes pendientes. Eran 106, se aprobaron 25, falta 71. Entonces, tenemos que también ver que hay un andamiaje legal que tenemos que ir aprobando consecuentemente a otros procesos que se van a ir sumando. Por ejemplo, el Código Penal. Tenemos un debate que asumir como nación relacionado con el Código Penal. Fíjense que estamos hablando de lo fiscal, seguridad social, mercado laboral, la parte educativa, la parte eléctrica, pero consecuentemente la parte de justicia implica otros diálogos que tienen que darse también con humildad, porque Poder Judicial, el Ministerio Público, Policía Nacional, tienen que hacer también un diálogo al interno. Pablo, lo que se comenta en los distintos pasillos de las instituciones públicas es que se someterían estas reformas con el actual Congreso con la intención de que sean aprobados en esta legislatura. Estamos hablando de un poco más de un mes. ¿Son esas condiciones adecuadas para discutir una reforma constitucional y una reforma fiscal? Mira, yo me tengo que llevar de los planteamientos de los partidos políticos, porque ya hay un trabajo de orfebrería política que no se sabe. Yo he visto una fuerza del pueblo que ha planteado un no, si le ponen la reforma constitucional junto con la reforma fiscal. El PLD lo que ha planteado es la misma posición, quizá con otro matiz. No sé ciertamente si está la coyuntura política para poder introducir ambas. Fíjate que, por eso te digo que hay matices, porque creo que la reforma fiscal, los tres precandidatos en su momento, en los debates que generó Ángel, sí planteaban la necesidad, mas no así necesariamente la parte constitucional. Igual a su vez, la reforma constitucional se ha planteado, y es extemporáneo quizás que yo planteé, 2 puntos, pero a su vez hay un protocolo de 3 pasos para convocar la reforma, que necesariamente no tendría que ser nada más esos 2 puntos, si se lograse. Entonces, lograrlo en un mes yo no lo veo tan fácil, porque de por sí serían pasar las 2 cámaras. Hay que hacer una convocatoria, hay que especificar cuáles serían los puntos. A lo interno incluso de los partidos habría que hacer un consenso mayor para que no exista un legislador que quiera crear una condición particular en un tema. Por ejemplo, hubo un legislador que planteó... En un mes se puede pasar de 2 maneras. O si se llega con un consenso con los sectores, o si se impone. Y en ambos casos tiene un efecto. Sí, pero es lo que le digo. Yo tengo que llevarme de la lectura de los políticos, porque la orfebrería se da de otra manera.
Ahora, la imposición hace un estadio de ingobernabilidad y no creo que una reforma fiscal y una reforma constitucional que tienen que invertir capital político para poderse llevar a cabo, que se calcula que andaría por un 15, un 20% de favorabilidad que se disminuiría para un presidente que ganó con un 57%, que en 2 años lo pudiera recuperar, pero invertirlo en una imposición creo que sería una situación difícil porque ya eso criptaría a unos partidos que han aceptado que perdieron unas elecciones. Entonces, ahí lo interesante sería ver cuál sería más importante de la otra e incluso ver si le convendría más en otro proceso. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia política, indiscutiblemente esta legislatura, la que vence el 16, es más conveniente por la pluralidad con que está conformado este Congreso y no el próximo Congreso. Porque el próximo Congreso, el PRM, tiene mayoría absoluta o supermayoría. Entonces, en este Congreso, la pluralidad del PLD, Fuerza del Pueblo y otras fuerzas, le da un criterio más amplio en la representación societal. Pero al final... Pero una pluralidad matizada por una prisa. Pero al final... Claro, no, por eso te digo, desde el punto de vista de la ciencia política, pero es como analista en esto. Al final los consensos no se hacen en el Congreso, se hacen entre las dirigencias políticas. Por eso hablaba de la orfebrería política, que ya es otro mecanismo, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la ciencia política, tenemos que verlo. Una cosa es este Congreso, matizado con los colores que corresponden, y otra cosa sería el próximo Congreso. Hay muchos temas, Pablo, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero quisiera robarme un minuto para que nos cuentes un poco de lo que se hizo este año con el tema penitenciario, que es un tema que sigue teniendo una situación de gravedad en nuestro país. Mira, yo creo que lo más importante por la cercanía fue el anuncio del jueves pasado de la comisión que designó el presidente con la cárcel de La Parra, que ya la comisión le dio la no objeción al Ministerio de Vivienda para que pueda iniciar los aprestos para la licitación y poder readecuar esa ciudad penitenciaria a 4 módulos que puedan trabajar de manera independiente con todas las características. Esa reunión se dio el jueves en el Ministerio de Vivienda y el coordinador, el magistrado y profesor Subero Isa, lo anunció como tal. Y fue un trabajo muy tesonero y tengo que significar ahí el trabajo de los decanos de ingeniería de las universidades, porque realmente ya, vamos, en lo que es el magistrado Subero Isa, mi persona y los demás actores, salvo los decanos, éramos más que todo la parte moral, jurídica, que el tecnicismo lo llevaban esos decanos. Esa parte yo creo que va a ayudar un poco a desahogar. Y el otro decreto que creó una comisión presidida por Roberto Santana, que le daba más fuerza, creo que va a ayudar, porque sí hay una crítica real, Laura. Aquí cohabitan 2 sistemas carcelarios, el viejo y el nuevo modelo, pero el nuevo modelo ha ido muriendo en el tiempo. Y los males del viejo modelo se han ido arropando al nuevo modelo. Se ha hecho un esfuerzo, subsecuentemente procuradores, pero el tema penitenciario ha muerto según el procurador que llega. Domínguez Brito hizo un esfuerzo, Radamés hizo un esfuerzo, así sucesivamente se ha ido matizando, pero no ha habido una continuidad del Estado en el tema de cárceles. Ahora, las cárceles, y es importante que la gente lo entienda, por eso se le ha dado tanta importancia, nosotros visitamos todas las cárceles del país. Pero ¿qué pasa? El tema de seguridad ciudadana, si tú no tienes las cárceles, si no tienes el tránsito, si no tienes la parte de seguridad perimetral, si no tienes la tecnología y no tienes los policías formados, es un todo. Es un todo. No puedes tener seguridad ciudadana con una reunión nada más los lunes o unos policías con unas macanas. Si las unidades no tienen tecnología que pueda leer la cédula y con esa información tú saber si ese delincuente tiene una orden de arresto o no, o un impedimento de salida o no, o fue un agresor de violencia de género o no, lo que estamos jugando es lo mismo, el macuteo del policía que se la va a buscar con 2.000 pesos y lo va a dejar salir, lo va a dejar ir. Entonces, esas 5 variables en el concepto de seguridad ciudadana tienen que darse. Y las cárceles, peor aún, Guatemala está ahí, Perú está ahí y Ecuador está ahí, son el nido del crimen organizado. Si tú no la controlas, esos mismos narcotraficantes, esos mismos delincuentes organizados, son los que te van a operar los diferentes mecanismos externos. Gracias por haber estado con nosotros. Repetiremos pronto en el contexto de tantas cosas pasando. Mientras tanto, despedimos a Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Gracias a todos por la sintonía. Despedimos también la entrega de hoy. Nos vemos mañana.